Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Vamos a leer capítulo diario. Hoy les voy a compartir el capítulo 14 de Primera de Macabeos. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año 172, el rey Demetrio reunió sus fuerzas y partió para Media para reclutar ahí tropas auxiliares, porque quería combatir con Trifón. Arsaces, rey de Persia y Media, al saber que Demetrio había entrado en su territorio, mandó contra él a uno de sus generales para que lo capturara vivo. Este se puso en marcha, derrotó a la columna de Demetrio y lo apresó, se lo llevó a Arsaces, quien lo arrojó en una prisión. El país estuvo por eso en paz durante todo el reinado de Simón. Este solo procuró el bien del pueblo, y durante todos sus días el pueblo apreció su autoridad y su fama. Añadió a sus títulos de gloria la toma de Jope, mandó hacer allí un puerto que le abría el camino de las islas del mar, extendió las fronteras de su nación y fue el dueño del país. Hizo que volvieran un gran número de prisioneros, se apoderó de Gazer y de Bet-Sur y de la ciudadela, retiró de ahí todas las impurezas, y nadie más pudo oponerle resistencia. Cada cual trabajaba sus campos en paz, la tierra daba sus productos y los árboles de los campos sus frutas. Sentados en las plazas, los viejos hablaban de la prosperidad del país, y a la gente joven le gustaba ponerse vistosos trajes de guerra. Simón proveyó a las ciudades de víveres y de todo lo necesario para su defensa. Su fama llegó hasta los confines de la tierra. Devolvió la paz al país de Israel. Disfrutó de una gran prosperidad. Cada cual pudo sentarse bajo su parra o su higuera sin que nadie los amenazara. Habían dejado de atacarlos en su país y los reyes habían sido vencidos. Simón fue el apoyo de los humildes y de su pueblo. Como estaba lleno de celo por la ley, hizo que desaparecieran los renegados y los malvados. Devolvió al templo su gloria y multiplicó los objetos sagrados. Cuando se enteraron en Roma y en Esparta de la muerte de Jonatán, se sintieron muy apenados, pero cuando supieron que su hermano Simón había pasado a ser sumo sacerdote en lugar de aquel que era dueño de todo el país y de todas las ciudades que había en él, le escribieron en tablillas de bronce para renovar con él la alianza y la amistad que habían concertado con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyó ese documento ante toda la asamblea en Jerusalén. Esta es la copia de la carta que enviaron los espartanos. Los jefes de los espartanos y la ciudad saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de los judíos. Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos hablaron de su gloria y de su prosperidad. Hemos quedado felices con su visita y así hemos registrado su declaración en las actas de nuestro pueblo. Neumenios, hijo de Antíoco, y Antipater, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, vinieron donde nosotros para renovar su amistad con nosotros. Ha sido un placer
para el pueblo recibir a esos hombres con honor y depositar la copia de su discurso en los archivos de la nación para que el pueblo de Esparta conserve su memoria. Mandamos hacer esta copia para el sumo sacerdote Simón. Simón mandó después a Roma a Neumenios con un gran escudo de oro que pesaba más de 150 kilos para confirmar la alianza con los romanos. Al saber todo eso, el pueblo dijo: ¿cómo podremos testimoniar nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? Él y sus hermanos y la familia de su padre han animado la resistencia, vengaron a Israel de sus enemigos y le aseguraron su libertad. Grabaron pues una inscripción en tablillas de bronce que fijaron en una columna en el cerro Sión. Esta es una copia. El 18 del mes de Elul, el año 172, el tercer año del sumo sacerdote Simón, en el patio interior del templo tuvieron una gran asamblea, los sacerdotes y el pueblo, los príncipes de la nación y los ancianos del país. Publicaron este decreto: Simón, hijo de Matatías, de la familia de Gorarif, y sus hermanos se han expuesto al peligro en los continuos combates que han tenido lugar en el país. Se han levantado contra los enemigos de la nación para mantener el templo y la ley, cubriendo así de gloria a su nación. Jonatán unificó a la nación y llegó a ser sumo sacerdote. Luego fue a reunirse con sus padres. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir el país para devastar su territorio y apoderarse del lugar santo. Pero se levantó Simón y luchó por su nación. Ha gastado mucho de sus propias riquezas para proveer de armas a los combatientes de su nación y darles un sueldo. Fortificó las ciudades de Judá y también Bet-Sur en los límites de Judea. En esa ciudad que hasta ese entonces había estado ocupada por los enemigos, instaló una guarnición judía. Fortificó Jope en la costa y Gazer en la frontera con Azoto. Antes estaba habitada por los enemigos, pero instaló ahí colonos judíos y se preocupó de todo lo necesario para su sustento. Viendo la felicidad de Simón y la gloria que quería dar a su nación, el pueblo lo nombró gobernador y sumo sacerdote, en reconocimiento a todos los servicios que había prestado y a la justicia y fidelidad que había demostrado con su nación, porque en cualquier ocasión había tratado de exaltar a su pueblo, y gracias a él los judíos arrojaron a los extranjeros de la provincia, especialmente a los que se habían hecho fuertes en la ciudad de David en Jerusalén, de donde hacían excursiones para marchar los alrededores del templo y profanar su santidad. Colocó allí soldados judíos y fortificó para asegurar la defensa del país y de la ciudad. También alzó las murallas de Jerusalén. Después de eso, el rey Demetrio le asignó el cargo de sumo sacerdote, lo nombró entre sus amigos y le concedió los más altos honores, pues se había informado que los romanos trataban a los judíos de amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los enviados de Simón. El rey tomó en cuenta lo que pareció bueno a los judíos y los sacerdotes, que Simón fuera príncipe y sumo sacerdote para siempre, hasta el día en que aparezca un profeta digno de fe, que él comandaría su ejército, que tuviera a su cargo los lugares santos y nombrara a los responsables de los servicios públicos
y de la administración del país, que también se preocupara de los armamentos y de la defensa de las fortalezas. Tendría a su cargo el pueblo santo y sería de todos obedecido. Todos los actos públicos del país serían escritos en su nombre, y él se vestiría de púrpura y de oro. Nadie del pueblo ni de los sacerdotes podrían objetar cualquiera de estos puntos, contradecir cualquiera de sus órdenes o convocar sin su autoridad a una asamblea en el país, ni llevar ropa de púrpura o broche de oro. Cualquiera que procediera de manera contraria a este decreto o violara uno solo de sus artículos sería castigado. El pueblo estimó que era bueno que Simón actuara según este decreto, y Simón aceptó. Quiso desempeñar el cargo de sumo sacerdote, de jefe del ejército y de gobernador de los judíos y de los sacerdotes, en una palabra, de ejercer el mando supremo. Decidieron que se grabaría este documento en tablillas de bronce y se las pondría en la galería del templo, en un lugar bien visible. También depositaron una copia en la cámara del tesoro para uso de Simón y de sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hablamos de este hermano de Judas Macabeo, Simón, que se ocupó de guiar al pueblo de Israel, pero aquí nos habla que este hombre lo hizo haciendo la voluntad de nuestro Dios, buscando el bien de los demás. Y es por eso que tuvo mucha gloria en su vida, fue muy querido, porque siempre hizo el bien. Qué importante es en estos tiempos que nuestros gobernantes se preocuparan también por el bien de los demás, pero muchos de ellos, por no conocer la voluntad de Dios, buscan sus propios intereses y no buscan los intereses de Dios y de su pueblo. Si nuestro Dios ha puesto estos presidentes, hermanos, que gobiernan el mundo, que nuestro Dios les ha dado la autoridad, les ha dado el poder y la sabiduría, ellos no se han dado cuenta de eso. Ellos creen que son por sus propias fuerzas que han llegado a ese lugar. Y es por eso que hacen injusticias, tristemente, pero esto sucede. Buscan enriquecerse a costillas de los más pobres. Hacen cada injusticia, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar mucho para que Dios toque esos corazones empedernidos, para que piensen en los demás. Ellos gastan dinero en viajes carísimos, en aviones privados, unas casas inmensas que ni siquiera las ocupan, y se olvidan de que hay gente que no tiene todo el día que comer. Es algo triste, hermanos, que esto suceda en la actualidad. Esto no lo hizo Simón. Simón se preocupó por su pueblo y el pueblo le quería, se preocupaba de ellos. Por eso era amado por el pueblo de Dios. Ojalá que nosotros en nuestra casa también nos preocupemos por el bien de los demás, que pensemos en los demás antes que nosotros. Lo mismo en su trabajo, piense en los demás antes que en usted. Y de esa manera camine en ese camino de santidad. Sigamos pues leyendo capítulo diario, porque algo vamos a aprender. Siempre el Espíritu Santo nos enseña algo, porque Él siempre llena nuestro corazón de su gracia y de su poder. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Bendiciones.